artificial no nos quitará el trabajo. Ojo, estos son mis propias averiguaciones. Seguramente tú tengas tus argumentos y me encantaría que los compartieras en los comentarios de este vídeo para ilustrar esta conversación. En primer lugar me presento, soy Diego Rodríguez, coach profesional, experto en orientación profesional y búsqueda de empleo, es decir, ayudo a la gente a encontrar empleo, especialmente desde el desempleo y especialmente a aquellas personas que están por encima de 40 años y en una situación, digamos que complicada. Especialmente a estas personas, digamos senior o de mayores de 40 años, 50 y 60 incluso, tienen todos un gran miedo a varias cosas. Primero, a seguir sintiéndose válidos y segundo, a seguir sintiéndose actualizados con las tecnologías que están ahora mismo relevantes como para poder ejecutar su trabajo de una manera más profesional. Una de estas tecnologías donde diría el 90% de mis clientes tienen un cierto miedo o al menos un gran desconocimiento es precisamente en esta inteligencia artificial. Como esto no es nada nuevo, sino que es el coco que viene a por nosotros desde hace pues unos 12, 15 hasta 24 meses, yo mismo, también para dar un mejor servicio a mis clientes, empecé a investigar sobre qué es la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar o cómo nos está, digamos, quitando el trabajo, cuando veremos a continuación que no es realmente eso. Por supuesto, esta inteligencia artificial, especialmente en nuestro ámbito laboral, tenemos una gran herramienta que todos deberíamos de conocer sí o sí y a nuestra manera y a nuestro propio ritmo y a nuestro propio nivel de necesidades empezar a utilizar como es ChatGPT. Yo personalmente utilizo la versión de pago, pero recomiendo que para cualquiera de vosotros que esté empezando simplemente se descargue el programa, se dé el acceso y empiece a jugar un poco haciéndole preguntas, al principio un poco locas y luego relacionadas con tu trabajo. Te sorprendería cómo aprendiendo a utilizar esta herramienta, que en este caso es ChatGPT, te puede ayudar mucho a tu trabajo. Por lo menos a mí, en mi caso lo hace. Uno de los principales problemas, como hemos dicho, de todos mis clientes era o es ese miedo a la inteligencia artificial. Digamos, nunca es definitiva en un camino o en otro, ya que depende mucho más de las posibilidades que cada uno tengamos, es decir, de nosotros, que del propio avance de la tecnología o de esas opciones que nos deje la tecnología para nosotros desarrollar. Bien es cierto que mucha gente, o al menos mucha gente con la que comparto mi vida, suele ver el avance de la inteligencia artificial al respecto de los trabajos muy parecido a esta foto que os pongo aquí en esta pantalla. Es decir, en un comienzo, empezando por la izquierda, vemos que había o hay una serie de trabajos muy manuales, o sea que dependen mucho de nuestras manos, de nuestra cabeza, de nuestros pies, digamos que sería un 99% a voluntad de la propia persona. También hay trabajos, y también han ido evolucionando, en que esos mismos trabajos, incluso, por ejemplo, en este caso puede ser el de un mecánico o el de un carpintero, se ayudan de herramientas que están accionadas con algún tipo de tecnología, como por ejemplo puede ser la electricidad. En un siguiente paso hay otro tipo de herramientas que también corresponden a otro tipos de trabajos y otros tipos de sectores, donde además hay una ayuda computacional, digamos que básica, nos ayuda a hacer algunas cositas, como por ejemplo, pues en nuestro mundo, digamos que si somos contables, podemos tener un programa que nos ayuda a hacer esos asientos contables. Luego hay un siguiente punto donde nosotros enseñamos a una máquina. Puede ser también, por ejemplo, cuando en Microsoft Excel enseñamos a través de unas fórmulas a que nos dé un resultado. Luego hay un siguiente paso, que es este de aquí en medio, donde hay una computadora, un ordenador, mitad máquina, mitad humano, donde hace una gran parte de lo que podremos hacer nosotros. Para, siguiente, enseñar ese ordenador a otro ordenador que finalmente parece que nos reemplazará o nos quitará ese trabajo. Cuando realmente lo que está pasando es que sí, nos puede llegar a quitar de ese trabajo tan manual, repetitivo y de alguna forma que llegará a ser obsoleto, por realmente otro tipo de trabajos donde nosotros tengamos que desarrollar más nuestra creatividad. Y aquí viene el punto importante que iré desarrollando en las siguientes diapositivas. Si bien es cierto que la propia inteligencia artificial va a una velocidad estelar y lo que tenemos ahora no se parece en nada a lo que tendremos en un futuro. Según la previsión de la foto que os pongo en esta imagen, ahora mismo estamos en el ANI, es decir, Artificial Narrow Intelligence, ¿no? Esa inteligencia artificial que en algunos puntos es mejor que nosotros los humanos. Sí es verdad que para, por ejemplo, sumar o para hacer tareas muy repetitivas, para el montaje de, por ejemplo, coches en una fábrica, puede llegar a ser mejor que nosotros porque, entre otras cosas, no se equivoca o no se cansa. Entonces, por ahora, seguimos siendo mejores que las máquinas. La siguiente generación de inteligencia artificial vendrá por la Artificial General Intelligence o AGI, capaz, como los humanos, de hacer casi cualquier tarea.
Si bien es cierto que esto aún no es del todo real, podríamos llegar a pensar de que podría ser algo parecido, por ejemplo, con los coches autónomos. Bueno, aún la tecnología estaba bastante por desarrollar. Para una siguiente fase, que esto es según los expertos lo prevén, que será la fase ASI, que es la Artificial Superintelligence, donde la propia inteligencia será mejor que los humanos en cada una de las tareas. Nosotros, en lo que debemos invertir cada uno de nosotros como humanos es en nuestro valor del conocimiento. Es decir, la máquina es capaz de recibir una orden y procesarla de forma ilimitada tantas veces como la programemos para ello. Pero nosotros tenemos la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal y también de aportar ese toque creativo que en realidad es lo que las máquinas a día de hoy, o yo creo que nunca, van a llegar a poder entregarnos. Como digo aquí, será la diferencia entre darle un botón que de forma muy repetitiva y continua, pues al final bajarán los valores del coste de producción y podremos darle un botón por 1 euro o saber a qué botón tenemos que darle, es decir, darle el botón correcto, que por eso empezaremos nosotros como humanos y expertos a empezar a cobrar cantidades mucho más sofisticadas correspondiendo con ese trabajo, digamos, más sofisticado del que puede hacer una máquina que no dejará de copiar y pegar continuamente. Para esto, lo último que tenemos que tener es miedo. Tenemos que ser capaces de superar nuestros miedos. Por eso mi mensaje en esta diapositiva es que tomemos riesgos y conquistemos nuestros miedos. Por riesgo, ahora mismo quiere decir que salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a investigar, a conocer, a leer, a escuchar. Tenemos 1000 formas de conocimiento sobre la inteligencia artificial, sobre ChatGPT, sobre cualquier tipo de posible cambio que podemos llegar a tener en el presente o en el futuro en nuestras vidas o en nuestras vidas laborales y profesionales. Tener un conocimiento aplicado es lo que realmente nos diferenciará de esas máquinas que de nuevo estarán copiando y pegando todo el rato. Por conocimiento aplicado me refiero a que nosotros iremos conociendo diferentes fases y etapas de todo aquello que necesitamos conocer y lo aplicaremos de una forma lógica y no matemática como hacen las máquinas. Para ello es muy importante entender el cómo y el por qué. Y esto te lo voy a explicar en 5 puntos. El primero, evolución de la tecnología y el trabajo humano. Lo que conocemos ahora de las máquinas no es nuevo. Todo esto ya empezó, como vemos aquí en esta diapositiva, en el siglo XVIII, en Inglaterra en 1760, cuando pasamos de la granja a la fábrica. Luego siguió con una producción masiva, que es donde entramos, por ejemplo, con los ejemplos de producir coches en forma masiva o apretar tornillos también en una cadena de montaje. Todo esto vino con la evolución de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde de repente pues, necesitaba la población mundial una serie de materias primas y producto desarrollado mucho más avanzado del que teníamos hasta ese momento. El tercer punto vino cuando la energía empezó a mezclarse con los robots y se creó lo que conocemos ahora como la economía global en el siglo XX. Y la cuarta, que es en la que estamos ahora mismo, es la era de la inteligencia artificial, es decir, la nueva economía, donde empezamos desde el siglo XXI en adelante. Esta nueva economía que de alguna forma hemos creado gracias a las 3 anteriores, es decir, a empezar a cambiar el chip y la forma de trabajar desde la fábrica desde la granja hasta la fábrica, empezar a producir de forma masiva, empezar también a integrar la tecnología existente en ese momento con la energía y los robots y por último darles un sentido adicional a esta tecnología a través de lo que llamamos ahora la inteligencia artificial. Seguimos teniendo a día de hoy la eterna guerra entre hombre y máquina, pero en realidad, si nos damos cuenta, al menos la tecnología que tenemos ahora mismo sigue trabajando a nuestro favor. De hecho, si os fijáis, estamos continuamente educando, reeducando o comprobando captchas en casi todas las páginas web para detectar cuál es la forma correcta y cómo es el trabajo correcto. En esta foto que os pongo aquí es un ejemplo muy claro. Cómo algo redondo dista mucho de ser un donut como marca el hombre o un salvavidas como marca el robot. Nosotros podemos hacer el trabajo de una manera muy sofisticada, también repetitiva. También podemos gestionar información, pero las máquinas pueden hacer exactamente lo mismo. Además son obedientes y además son incansables, además no cobran y lo pueden hacer con una rapidez que ahora mismo nos supera en más de 10, en el futuro puede ser más de 100. Nosotros pensamos que ahora mismo podemos ser reemplazados debido a todos los factores que hemos comentado antes, pero en realidad lo que tenemos que aspirar y como realmente tiene sentido, como ha pasado en la primera, segunda y tercera revolución industrial, es a utilizar las máquinas para multiplicar nuestras capacidades.
para llegar a ese futuro utópico y cada vez más real de que gracias a las máquinas tendremos un máximo rendimiento y mejores resultados. Si nos centramos en el segundo punto, es decir, cómo debería ser nuestra vida o cómo podemos utilizar estas máquinas para multiplicar nuestras capacidades, vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos de una forma muy gráfica cómo una sola persona, o en este caso dos, pueden llegar, utilizando una máquina, a aumentar su productividad por miles y por millones. Es decir, las máquinas, si sabemos y aprendemos a manejarlas, pueden llegar a mejorar nuestras capacidades de manera ilimitada. Como ejemplos, ahora mismo, año 2024, lo tenemos ya real y presente en varias industrias, como por ejemplo la medicina. Es un hecho consumado y cierto de que ahora mismo se puede incluso operar a alguien en una mesa de operaciones desde diferentes países utilizando la gran tecnología de robots e Internet que tenemos ahora mismo. También, por supuesto, en el mundo financiero. Cuando antes había financieros que hacían todo tipo de operaciones, ahora son, digamos, unos robots con una superinteligencia los que hacen esos cálculos matemáticos para llegar a unas conclusiones y en base a esas, alguien humano decide si invertir o no invertir. También la educación ha cambiado completamente. Hemos pasado de simplemente contar historias a también educarnos en base a lo que ponían ciertos tipos de libros, ahora también tener un acceso a la información absolutamente ilimitado, por ejemplo, a través de YouTube. Entonces, la forma en la que estamos nosotros aprendiendo y las máquinas aprenden de nosotros ha cambiado completamente. Y por supuesto, un ejemplo que me gusta mucho poner, que es la aplicación en tareas o ámbitos psicológicos de la inteligencia artificial a día de hoy sobre nosotros. Sobre nosotros, por ejemplo, la propia inteligencia puede detectar microrrasgos o puede detectar, por ejemplo, en qué tipo de páginas estamos entrando, cuál es nuestra frecuencia y contenido de páginas en Internet, y así poder detectar, por ejemplo, un principio de enfermedad mental, un principio de depresión o algún tipo de rasgo característico que en algún punto necesitamos prevenir desde el origen para poder curar mucho mejor. Concretamente, en el ámbito de recursos humanos, os pongo aquí una gráfica donde en las diferentes fases del proceso de contratación se llega a ahorrar hasta un 30% de recursos o se llega a mejorar la productividad en ese 30%. Hay que decir que este gráfico es del año pasado, es decir, del año 2023. Con la evolución de los procesos y de la inteligencia artificial, muy seguramente estemos ahora en el 50%. La inteligencia artificial, si sabemos utilizarla, nos ayuda a tomar mejores decisiones. La inteligencia funciona de la siguiente forma. Le vamos alimentando de muchos datos, va recogiendo toda la información, que de hecho, de alguna forma, ya estamos alimentando, queriendo o no, toda esa inteligencia a través de las redes sociales, por ejemplo. Luego, con toda esa información, que son miles y miles y miles de pequeños datos informáticos que van a algún sitio y en ese momento se van procesando de una manera estructurada para llegar a tener una conclusión y sobre ella tomar unas decisiones, esa inteligencia lo que está ayudando ahora es a desarrollar e identificar patrones e incluso hacer unas predicciones mucho más rápido. Y todo ello para que luego tengamos un output, una salida, con unas acciones recomendadas. Si bien es cierto que la inteligencia artificial a día de hoy no piensa por nosotros y no actúa por nosotros, pero lo que sí puede hacer por nosotros es presentarnos delante nuestra un gran abanico de posibilidades sobre todo aquello que podríamos hacer con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Uno de los recursos puede ser el tratamiento de esa información y el despliegue de una serie de opciones, a nuestro punto de vista válidas, para tomar una decisión de una manera mucho más rápida, organizada, decidida y clara. Con todo esto conseguimos o conseguiremos cambiar completamente los porcentajes de esfuerzo-trabajo. Ahora mismo el ser humano está trabajando, digamos que un 80% y si sabe utilizar las herramientas de inteligencia artificial, un 20%. Y lo cambiaremos por justo lo contrario. Sabiendo utilizar las herramientas de inteligencia artificial, esas herramientas harán el 80% del trabajo y nosotros haremos el 20% del trabajo. Con esto vuelvo al punto principal del título de esta presentación. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? No, nos va a hacer mucho trabajo, pero seguiremos nosotros estando en ese centro de decisiones para tomar esa decisión y ayudar a la máquina a poder tomar un mejor camino. Nosotros tenemos como obligación que abrazar el cambio y ese cambio se abraza gracias al aprendizaje y a la adaptación.
Por ello nos tenemos que mantener actualizados. Al igual que la propia tecnología va mejorando cada día, nosotros tenemos al menos que tener un sentimiento de mantenernos actualizados y aprender todo lo que podamos, porque todo eso, de una forma muy parecida al interés compuesto, nos irá ayudando en nuestro camino a entender mejor cómo funcionan las cosas y cómo podemos aplicarlas a nuestro mejor beneficio laboral. Incorporando, por supuesto, microaprendizajes. Y esto es un punto muy importante porque muchos de mis clientes se abruman cuando ven que la inteligencia artificial es un gran monstruo que aún no controlan y que viene a por ellos. Mi recomendación es empezar ahora, hoy, con 5 minutos de aprendizaje en cualquier podcast, en cualquier lectura o incluso en este vídeo, donde poco a poco vamos perdiendo el miedo a cambio de ir ganando conocimiento. También, por supuesto, tenemos que ser flexibles y abiertos de mente. No podemos pensar de que todo va a seguir siempre igual. Tenemos que pensar de que al igual que la historia de nuestra humanidad se ha basado en la adaptación al cambio, nosotros, para adaptarnos mejor a nuestra realidad, también tenemos que cambiar incluso nuestra forma de pensar. Y, por supuesto, intentar siempre utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Es decir, utilizar esa regla 80-20 y cambiarla por el 20-80. Nuestro futuro o vida futura con la inteligencia artificial pasa indudablemente a través de una eficiencia máxima, es decir, utilizar la fuerza, el músculo que tiene en este caso los robots o la inteligencia artificial para nosotros lograr más con menos, es decir, menos trabajo físico, más trabajo intelectual. Por eso pongo aquí más ideas y más foco. También tenemos que cambiar el modelo de trabajo y de producción. Llegará un momento donde el modelo actual de trabajo y producción no tenga sentido porque habrá máquinas que hagan lo mismo que nosotros podemos estar haciendo en la mitad de tiempo de una forma mucho más eficiente y hasta más barata o fiable para nuestra empresa. Con lo cual, nuestra obligación no es intentar competir contra la máquina o boicotearla para que no avance, sino lograr nosotros hacer un mejor trabajo de calidad, más que cantidad. Recordemos que la cantidad irá para las máquinas y la inteligencia artificial. La calidad será nuestro campo. Y en un futuro no muy lejano se nos pagará por resultados. Olvídate de calentar silla, olvídate de fichar de 8 a 5, olvídate de las jornadas interminables de trabajo donde solamente se te premia por estar. En un futuro no muy lejano empezaremos a producir de una forma continua y multiplicada con las máquinas y en base a esa producción se nos recompensará, valorará, apreciará y pagará. Todo esto nos ayudará a crear tiempo, que no es poco, y es yo creo que el fin o el principal objetivo que tenemos como humanidad, que es tener más tiempo de calidad para poder aprovecharlo en el resto de cosas que no son trabajo y son importantes también en nuestra vida, como por ejemplo el descanso, como por ejemplo el consumo, o por ejemplo la invención de otro tipo de artilugios, ya sea de inteligencia artificial o de máquinas, para seguir produciendo más con menos. En muy pocos años veremos una nueva forma de vivir como la estamos viviendo ahora si la comparamos con nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. En nada se parece este año 2024 con el año 1924, ¿no? También mejorará nuestra toma de decisiones. Como puse en la foto anterior, donde un robot le presentaba un abanico de opciones a un humano, nuestras perspectivas se basarán en datos y luego las reformaremos gracias a la intuición. Lograremos, gracias a tener más y mejor información, a tomar decisiones más certeras. Y esto será muy importante. Y también ampliaremos el potencial humano, es decir, mejora de habilidades continua. Como vamos a tener más tiempo de estar, no digo ociosos, pero no trabajando con esas tareas repetitivas y aburridas que hasta ahora hacían las máquinas y que a día de mañana las van a hacer mucho más todavía, tendremos ese pequeño espacio en nuestro día a día para poder aprender más, ser más eficientes y tomar mejores decisiones gracias a conocer más simplemente. Por ello, no debemos temer al cambio, sino abrazarlo. Pensemos una cosa, desde el origen de la tecnología hasta el día de hoy, los humanos hemos estado siempre en el centro. Incluso en las cadenas de montaje de producción de coches o de cualquier otra cosa, siempre ha tenido que haber un humano en mantenimiento, en reparación, en observación, produciendo esa máquina, cambiando algún tipo de pieza. Nosotros siempre hemos formado parte de esa evolución y para nosotros, desde la primera revolución industrial, hemos estado en ese proceso como forma muy activa. De hecho, sin nosotros todo esto no podría funcionar. Pero sí que es verdad que cada nueva era tiene un nuevo
digamos, unos nuevos trabajos y una nueva forma de trabajar. Aquí pongo un listado de los principales trabajos, de los miles y miles que hay, donde considero que va a haber una diferencia tanto en la forma de trabajar como en llamar a ese tipo de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores en líneas de ensamblaje pasarán a ser diseñadores de interacción humano-máquina. Ya no habrá gente apretando tornillos, sino que habrá gente detrás de una pantalla que diseñen, mantengan y mejoren esa máquina y ese proceso. Segundo punto, los conductores y repartidores, que si bien a día de hoy siguen siendo personas humanas las que conducen y reparten, el día de mañana esas mismas personas pueden reconvertirse a ser operadores de inteligencia artificial, pilotos de drones o de vehículos, especialistas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Otro punto importante es la educación, entre los cuales me incluyo. Profesores y tutores. El día de mañana serán Learning Experience Managers. No serán las personas que directamente den la lección necesariamente, aunque siempre nos gusta a los humanos el contacto humano, pero pueden ser las personas que estén detrás del plan de estudios y pensando realmente qué tipo de conocimiento puede ayudar mejor a enseñar a sus alumnos. Otro punto son los reclutadores de recursos humanos, también muy cercano a mi profesión, que el día de mañana serán Candidate Experience Coordinators. O sea, no serán las personas que realmente envíen una candidatura para captar trabajadores o revisen los currículums o incluso hagan las entrevistas. El día de mañana esas mismas personas serán las que diseñen, programen, mantengan, evalúen y reciban una información final sobre el proceso de unos candidatos y luego tengan la decisión de dedo arriba, dedo abajo, de hacer ese fichaje para esa empresa. Analistas, tanto investigación de mercado como finanzas o cualquier otro tipo de análisis, también lo harán personas llamadas Data Scientists and Analysts. Muy seguramente sean las mismas personas que ahora, solo que con otro tipo de conocimientos muy desarrollados al uso y conocimiento de esa máquina que les ayudará a analizar esa información y hacer unos análisis para que luego una siguiente persona pues tome la decisión. Abogados serán especialmente basados o especializados en esa ética y ese compliance o esas políticas que también son muy importantes en las empresas, pero que no necesariamente tendrán que leer e interpretar la ley de diferentes formas. Y por último, por poner el último ejemplo, ingenieros informáticos, que se transformarán de ser el rol que tienen ahora a, por ejemplo, Cybersecurity Analysts, o sea, analistas de ciberseguridad, trabajarán en el mantenimiento de la propia inteligencia artificial y también serán especialistas en apoyo, o serán incluso los arquitectos de los sistemas de inteligencia artificial que, digamos, gestionen las empresas o los tipos de trabajos. En tu caso, en mi caso y en el caso de toda la gente que conoces, las claves del éxito para no quedarte atrás y que no te quite el trabajo la inteligencia artificial pueden ser estas. En mi caso, lo que mejor funciona y aplico a mis clientes es, primero, aprender a dar mejores órdenes. La inteligencia artificial, al menos ahora y especialmente ChatGPT, es un sistema donde tú le das unas órdenes que se llaman prompts y entonces en función de esa orden la máquina te devuelve una respuesta que puede ser más o menos positiva o buena para ti, más que en función de tus necesidades y expectativas, en función de lo que tú le indiques a la máquina que te tiene que dar o devolver. Entonces, si aprendemos a dar mejores órdenes, aprenderemos a recibir un mejor resultado, con lo cual tenemos que aprender a dar estas órdenes. Segundo, mejorando nuestras habilidades, tanto duras, profesionales, o blandas, personales. Aquí me gustaría hacer un inciso porque hay mucha gente que hace mayor inciso en las habilidades blandas, es decir, las interpersonales, cómo nos comunicamos con otras personas y cómo les tratamos para conseguir realmente el objetivo que todos tengamos, pero también es importante, relacionado con la parte primera, cómo desarrollamos nuestras habilidades duras o nuestras habilidades técnicas relacionadas con nuestro trabajo y más a día de hoy relacionadas con la propia inteligencia artificial. También es un punto muy importante que está relacionado con las habilidades blandas, que está donde voy a hablar sobre expande tu comunidad. Entonces, dentro de la comunidad que nosotros tengamos personal y profesional está realmente nuestro éxito, tanto como personas como trabajadores. Si bien es cierto que las máquinas están aquí, las máquinas vendrán y harán una gran parte de nuestros trabajos. Si bien es cierto que esos trabajos, si no aprendemos a hacerlos de una forma más sofisticada y desarrollada, alineados con esas máquinas,
¿Dejaremos de ser nosotros relevantes y empezaremos a estar obsoletos? La forma en que tenemos de poder adaptarnos mejor al cambio y ser resilientes a este tipo de proceso que ya está aquí es a través de nuestra comunidad o de la comunidad que en nuestro ámbito personal o profesional lleguemos a crear. Recuerda que las personas contratamos a personas y compramos algo que realmente nos ayude. Y esto suele venir de persona a persona. Raramente suele venir de máquina a persona. La inteligencia emocional, por supuesto, que es un tema muy importante que tenemos que tratar todos particularmente, donde aprendamos a percibir emociones, a comprender esas emociones, a mejorar las emociones y a utilizar esas emociones, ya que una gran parte del trabajo duro lo hará la máquina, pero a alguien le tenemos que vender, a alguien le tenemos que convencer y con alguien tenemos que conectar. Entonces, la forma de hacerlo es precisamente desarrollando nuestra capacidad de inteligencia emocional. Y por último, y muy importante, desarrollando nuestro sentido de la adaptación. Recuerda a Darwin, que como te pongo en esta diapositiva, su frase más célebre es: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino que la que responde mejor al cambio. Por eso, intenta no odiar al enemigo, no odies a esta tecnología que está llegando y que ya está aquí entre nosotros, sino intenta cambiar el juego. Aprende el juego y cámbialo a tu manera. Y después de esta cita de Darwin llegamos al final con un gracias, por supuesto, por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado estos argumentos que tengo sobre por qué la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Si tienes algún tipo de duda, pregunta, si opinas lo contrario, te veo en comentarios. Siempre es bueno el debate y yo estoy abierto, por supuesto, a comentar cualquier tipo de opinión, siempre que sea respetuosa. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto. Chao.